Shalom, shalom y bienvenidos nuevamente a nuestro estudio semanal de la aliyá correspondiente para este día. Vamos a hacer la aliyá John Sheni, el segundo día, bendito el abacados, de la parasha ¿cuál? De la parasha 48, Softín, jueces, bendito sea el Padre Celestial. La parasha completa está en Devarim. Deuteronomio 16 18 al 21 9, pero hoy, el del segundo día, el de Yom Sheni, está en Devarim 17 14 al 20. Es una parasha corta, pero no por eso no sustanciosa, bastante sustanciosa con mucho por aprender. Y como siempre les comento, para los que estamos aquí en sala, pues ya hicimos todas las bendiciones, todas las lecturas, pero para los que no están en sala, vamos a hacer esta bendición de la Torah. Bendito sea el Padre Celestial. Baruch atah Yehweh Bajei, Eloheinu melech haolam, asher bajabanu mikol hamim. Benatan lanu de Torah, Baruch atah Yehweh Bajei noten Torah, Baruch atah Yehweh Bajei noten kadosh Torah. Con gozo, allí donde tú estás. Si puedes levantar la voz, levántala y dale gracias al Eterno. Padre, gracias porque tenemos Torah, vivimos la Torah. Y si no tienes el Ruach de la Torah, pídele, Padre, dame el Ruach de la Torah para que yo y mi casa y todas mis viñas, todas tus viñas, podamos venir a la Torah. Vamos entonces a mirar unos 5 puntos así, unos temas así claros, muy claros, enfatizando más en el primer punto. Bendito sea el abacados. Leyes e instrucciones dirigidas a la figura del rey de Israel, Misbod Melachim. Entonces, los puntos es selección e identidad de un rey. Limitaciones para evitar los excesos del poder. Qué interesante. El rol de la Torah en el gobierno. ¿Cómo vemos a Yeshua en esta ley? Y una pregunta bien interesante es, ¿cómo crezco en Kedushá? ¿Cómo crecemos en Kedushá? Bendito sea el abacados. Tenemos entonces en el primer punto, en elección e identidad del rey. Dice el Eterno en su palabra, cuando hayan entrado en la tierra que Jehová su Elohim les está dando, aquí está hablando Moshe al pueblo, y le está hablando el Eterno a través de Moshe, hayan tomado posesión de ella y estén viviendo allí, ustedes pueden decir, mire qué tremendo, yo quiero tener un rey sobre mí como todas las otras naciones. En ese evento nombrarán como rey el que Yud-Hei su Elohim escoja. Él debe ser uno de sus hermanos. Este rey que nombren sobre ustedes, les está prohibido nombrar a un extranjero sobre ustedes que no sea su hermano. Esto es bien interesante, bien importante por la persona de Yeshua. Si nosotros vemos en este primer texto, la iniciativa de tener un rey no vino de Hashem, no vino del Eterno. Sin embargo, él permitió que esta palabra, la petición de tener un rey, se cumpliera, justamente porque él conoce los corazones, él sabía, este pueblo va a querer tener un rey. Claro, por las razones equivocadas, como está escrito en Ishmael Aleph, en Primera de Samuel 8:5, donde dice que el pueblo pidió un rey. El propósito de esta petición no fue para cumplir la Torá, ay, qué rico un rey para cumplir la Torá, no, sino ser semejantes a todos los demás pueblos en la tierra. Hashem también había dicho a Abraham en Génesis 17:6 que reyes saldrían de él, de Abraham, lo cual constituye también una base para que hubiera reyes en Israel. Pero que el Eterno quería que hubiesen reyes en sí mismo, no. El Eterno lo que sabe es que el pueblo iba a pedir rey porque quería parecerse a los demás pueblos. La humanidad quiere ser diferente como individuo, pero iguales como sociedad. Esta es una paradoja que refleja una de las tensiones más profundas en la experiencia humana, el deseo de pertenecer y alinearse con la tribu, con la sociedad en la que estamos, frente al impulso de destacar y afirmar una identidad propia. Lo vemos en todos los ámbitos, pero somos muy dados a resaltarlo más cuando las personas están en la etapa de la adolescencia, entre la preadolescencia, 10 11 12 años, hasta los 19 20 es más, se ve más, se marca más.
Sin embargo, ocurre en todas las etapas de la vida. Nosotros queremos ser muy únicos. Ah, yo soy muy única, nadie es como yo, es así. Pero al mismo tiempo, si nosotros miramos, el parecido es de todos. Entonces, vamos hablando de los muchachos, de los chicos, ellos dicen, no, es que yo no me quiero parecer a nadie. No, lo que no quiere parecer es a la generación anterior, a la de sus padres. Pero si miramos la generación actual, todos los chicos en términos generales se parecen, todos. Si nosotros miramos solamente para hablar, por ejemplo, de mujeres, nosotras las mujeres, si nosotros miramos cuál era la moda de nosotras las mujeres, hace 50 años todas eran iguales. Hace 10 años la moda toda es igual. Hace 100 años todas vestían igual. Así. Es decir, aquí hay una paradoja bastante grande y es que nosotros queremos ser diferentes, pero a la hora de la verdad nosotros queremos ser iguales a todos los demás de la sociedad. Y esto era lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Desde la perspectiva de la Torá aborda directamente este equilibrio, esta paradoja entre el individuo y la colectividad. Ish Echad, Belev Echad, un hombre con un solo corazón. El diseño original de la creación es la individualidad. La Mishnah Sanedrín 4.5 enseña que cuando un ser humano acuña monedas con un mismo sello, todas salen idénticas. Sin embargo, Elohim creó a toda la humanidad a partir del primer hombre, que sea como decir un sello, Adán. Y aún así, ningún ser humano es idéntico a otro. Ah, entonces, ¿qué hacemos con los gemelos idénticos? Pues no son tan idénticos, ellos tienen una huella digital totalmente diferente y su personalidad puede ser parecida, pero no es la misma. Una persona posee un helek, una porción divina única. Cada uno de nosotros tenemos un poquito del eterno que nos hace únicos e irrepetibles y una misión específica en el mundo que nadie más puede cumplir. Nadie puede cumplir mi rol, mi tarea, mi llamado. Puede que sean llamados parecidos, pero nadie puede cumplir la misión que el Eterno me ha dado a mí o te ha dado a ti. El mandamiento de la comunidad, de la colectividad. Pero la Torá, aparte de mostrar la individualidad, también exige una estructura social unificada para sostener la justicia, el culto, la santidad, la kedushá. El pueblo de Israel actúa como un solo cuerpo espiritual, Kol Israel, Arevim, sé la fe. Todos los israelitas son garantes los unos de los otros. Todos nosotros nos debemos realmente de cuidar los unos a los otros. La paradoja espiritual, ser igual en la sujeción a un marco moral común, la Torá, la ley, pero únicos en la manera en que se expresan las facultades personales dentro de ese marco. O sea que esta paradoja de querer ser diferentes, pero al mismo tiempo ser iguales, el Eterno la muestra claramente en la Torá, desde una perspectiva sociológica. La sociología examina cómo las estructuras de grupo moldean el comportamiento individual, iguales como sociedad. Es la teoría de la identidad social, Tagfel y Turner. Iguales como sociedad, buscamos la conformidad social que nos otorga seguridad, cohesión, estatus y reduce el conflicto. Mire qué importante que sí nos parezcamos entre nosotros. El problema que Israel era que se quería parecer a las otras naciones. No era simplemente ellos, sino que querían las otras naciones. Pero estar iguales como sociedad también nos ayuda a adaptarnos a las normas de grupo en grupo, nos brinda protección contra la exclusión social. Si una persona está dentro de un ámbito social y no se adapta a ese ámbito social, esa persona va a sufrir una exclusión social. Hay personas que se vuelven, voy a utilizar esta expresión, clientes del sistema penal. Una persona que sale de la cárcel y poco tiempo después vuelve a la cárcel y poco tiempo después vuelve a la cárcel. O hay personas, y es porque se excluyen de la sociedad, no saben vivir en sociedad, rompen las normas. Hay personas que se vuelven clientes del sistema de salud, entonces entran por una cosa y luego por otra y luego por otra, porque se excluyen de la sociedad que está sana. Hay personas que se vuelven adictas, así como lo estoy diciendo, a estar dentro de una comunidad hospitalaria. Eso es una cosa que, pero entonces se excluyen del resto de la sociedad. Israel.
quería ser igual a las demás naciones. Y una cosa es que busquemos tener una cohesión, un estatus y una seguridad entre nosotros mismos. Y otra muy distinta es querer parecernos a las demás naciones. Nosotros como pueblo de Israel no podemos buscar parecer babilónicos. Las mujeres no podemos buscar parecer filisteas de ninguna manera. En nosotros no puede haber la mirada de sensualidad y paganismo. No podemos estar anhelando parecernos a la persona a la persona del lado, a la de al frente. No, 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 no. Nosotros tenemos una identidad en el Eterno y tenemos que estar felices, gozosas con esa identidad, diferentes como individuo. Una vez que la pertenencia al grupo está asegurada, surge la necesidad de la distintividad positiva. Queremos destacar dentro de las normas aceptadas del grupo para ganar prestigio, liderazgo o atractivo. Esto le sucede a las personas que están en ciertos grupos, eh, lo vemos mucho en los jóvenes, que ellos quieren pertenecer a un grupo, pero destacar dentro de ese grupo. Para el hombre es muy importante ser el alfa del grupo. Para la mujer, ella quiere ser la más atractiva del grupo. Eso es una cosa que se da en todo. Sin embargo, nosotros tenemos que saber que dentro de la Torá no tenemos que buscar prestigio. Yeshua dijo, si alguno de ustedes quiere ser el mayor de todos, pues hágase el siervo de todos. Nosotros no tenemos que buscar un prestigio que nos miren, que nos adulen, que eso no, no lo necesitamos, no necesitamos eso. Cuando nosotros nos asimilamos al resto de las naciones buscando ese like, esa aprobación, no, no, con que nos apruebe el Eterno. El pueblo de Israel estaba diciendo, no, yo quiero es verme igual a las demás naciones. En la figura que ustedes ven, allí encontramos la figura central, esta mujer con un atuendo tradicional judío jasídico. Ahí está. Y el resto, ¿cómo se ve? Una masa que está rodeada de trajes oscuros y gorros militares idénticos. Esto simboliza una homogeneidad rígida y desprovista de identidad individual o cultural. Así muchas veces, no, no importa, yo quiero encajar a como de lugar, encajar a como de lugar. Y no tenemos que buscar encajar. Nuestro pueblo se vio en grandes problemas cuando el Eterno les dice, pero le va a cobrar impuestos. No importa que nos cobre impuestos, con tal de que nos parezcamos a las demás naciones. O sea, no importa asumir las consecuencias con tal de parecerme a los demás. Entonces, muchas veces y ya no se está usando tanto, o por lo menos no que yo lo vea, yo creo que ahora está cayendo en desuso, pero yo recuerdo que hasta unos poquitos meses atrás, un año atrás, en todo el mundo estábamos invadidos con lo que yo he llamado la comunidad del abecedario por tantas letras que tienen y la gente estaba hablando ya más con la E que con cualquier otra cosa, ya no era hija o hijo, sino hije. Y muchas personas trataron de encajar dentro de ese modelo y empezaron a hablar de esa manera, de forma tal que se estaba buscando que era la aprobación de los demás y nos encontramos con que las empresas tratando como de que todas las personas entraran como en ese mismo marco, pero buscaban que era aceptación. Nosotros no debemos de buscar la aceptación, sino la aprobación del Eterno. Desde la perspectiva neurológica y neurobiológica. El cerebro humano está cableado con circuitos contrapuestos que buscan resolver esta tensión. El circuito de la conformidad, la necesidad de ser iguales. Pertenencia y recompensa. El rechazo social activa las mismas zonas del cerebro que el dolor físico, la corteza cingulada anterior, la imitación y la conformidad activan el sistema de recompensa, que trae ¿qué? La liberación de dopamina y la oxitocina, reforzando los lazos de empatía y confianza en el grupo. Entonces, una cosa es que nosotros estemos eh, teniendo empatía entre nosotros y que eso nos libere dopamina como recompensa y oxitocina, que hace que nos amemos los unos a los otros. Otra cosa es que nosotros estemos evitando el rechazo social. No, es que si yo digo Baruch Hashem, esta comunidad X o Y comunidad religiosa me va a rechazar. Es que nos rechacen.
que nos rechacen. Si yo estoy de acuerdo con el Brit Milá, con la circuncisión en los varones, no, entonces me va a rechazar X o Y comunidad, pues que nos rechacen, no importa. Si el Eterno dice, esto es un pacto eterno, y hay alguien que nos quiere rechazar, pues que nos rechacen. Nosotros realmente no tenemos por qué preocuparnos tanto qué piensa, qué dice, qué quiere o qué hace el resto de la humanidad. Lo importante es qué piensa el Eterno. El Eterno dijo, este será. Cuando le dice vino Abraham, al padre Abraham, que se circuncide a la edad de 99 años, y, él, y, y le dice, no, esto es un pacto eterno. No importa que los demás digan, no estoy de acuerdo. Es que si la persona no está de acuerdo, no te preocupes por eso. La Torah no es para todos. Es que la Torah se puede dar para... Sí, pero si una persona no la quiere, no la quiere. Y no necesitamos empatía. Yo no necesito, tú no necesitas que todas las personas estén de acuerdo con nosotros. No, la gente tiene derecho a tener opinión diferente. Y no pasa nada porque piensen diferente. No pasa nada. Lo importante es que el Eterno nos vea y nos vea conforme a su voluntad. Que alguien nos dice, ¿cómo se le ocurre? Y entonces usted está en desacuerdo con el adulterio y con la fornicación. Sí, claro, está muy retrasada. Usted está viviendo en una época, ¿qué importa? Esas son las leyes de mi padre. Y si mi padre me dice que él abomina toda inmoralidad y toda impureza sexual, pues, ¿qué importa lo que los demás digan? Lo importante es qué dice mi padre. Yo no necesito tener el rey de la inmoralidad viviendo en mí. Yo no necesito parecerme a la sociedad. Yo necesito parecerme a la sociedad que se parece al Eterno, a los que estamos siguiendo la Torah. A ese necesito parecerme. Nosotros como comunidad judío-mesiánica, nos tenemos que parecer. Que no haya entre nosotros, como dice el Eterno en su palabra, ni ladrón, ni prostituta, ni avaro, ni brujería, ni nadie que practique nada que al Eterno le sea abominación. Nosotros sí, entre nosotros, pero tenemos que ir a buscar que entonces los demás nos validen. Haz esto o aquello. ¿Por qué? No, el pueblo de Israel quería un rey para ser igual a las demás naciones. Y tal vez en algún momento cada uno de nosotros quiso tener un rey. Póngale el nombre que usted sabe que es. Cada uno, de alguna manera, porque queríamos encajar en. Pero hay un momento en el que uno se da cuenta, no necesito eso. No necesito encajar con nadie. Yo solamente necesito agradar a mi Padre. Y más ahora que Yeshua viene. Días, semanas, meses o un par de años, pero lo que falta es muy poco. Mira cómo funcionan las neuronas espejo. Nos impulsan instintivamente a copiar el comportamiento, el lenguaje corporal y emociones de quienes nos rodean para facilitar la convivencia social. ¿Cómo hay unas neuronas espejos que hace que yo me porte como otras personas? Claro que sí. Por esto, bueno, voy a decir esto, no es exactamente por esto solamente porque hay otros factores, pero uno de los factores es, ustedes se dan cuenta que las parejas que llevan mucho tiempo de casados, mucho tiempo juntos, compartiendo juntos, especialmente la mujer, toma características, rasgos, gestos, emociones del esposo, porque las mujeres somos espejo. Somos un espejo. Entonces, reflejamos, pero vamos tomando esos aspectos, ese lenguaje corporal. Así que mucho cuidado con los varones. ¿Cómo son ustedes? Porque cuando un varón dice, cuando un varón empieza a hablar, ay, es que mi esposa, cómo es de enojada, cómo es no sé qué, te está reflejando. Eso es lo que le estás dando. Eso es lo que les... Pero hay unas neuronas espejo que hace que nosotros copiamos el comportamiento. Si nosotros tuviéramos en casa, o los que tienen un hijo que sea adoptivo, ustedes se van a dar cuenta, o un hermano que es adoptivo, ustedes se van a dar cuenta que ese hermano adoptivo, que no es de nuestra sangre, se parece a nosotros, se parece. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que se parezca? Sí, sí, fue adoptado, tal vez ni siquiera conocemos sus padres por las neuronas de espejo. Aprendió a hablar como nosotros, a tener
la misma entonación, a pronunciar las palabras de la misma manera, a tener el mismo lenguaje corporal, a reaccionar en cuanto a emociones de la misma forma. ¿Por qué? Porque eso facilita la convivencia social. Así que cuando el Eterno le dice al profeta, al Naví Jeremías, a Jeremías, que ellos conviertan a ti, te copien a ti y no tú a ellos, tenía todo esto que ver. Cuando el Eterno nos dice, no se sienten a comer con tales personas. No es que esté prohibido comer, porque luego el Eterno nos muestra que está permitido comer con los Goyim, con los gentiles. No, el problema no es ese. El problema es que si te acostumbras, si nos acostumbramos, si nos habituamos a comer con ellos, vamos a terminar hablando lo que ellos hablan, diciendo lo que ellos dicen. Y en un momento dado vas a decir, ¿en qué momento empecé a hablar yo de esta manera? Cuando me desacostumbré a hablar de Torah y estoy hablando del vecino, de la persona que pasa, estoy haciendo la shonará, hablando mal, hablando. ¿En qué momento? ¿En qué momento nos desacostumbramos a la Torah? Y las personas que se van apartando del Eterno me dicen, Mora, sabe que yo no me di cuenta, porque lo digo porque alguien de manera particular me lo dijo, yo no me di cuenta que estaba descarriada de la Torah hasta cuando estaba descarriada. O sea, se va ingresando esa neurona espejo. El adagio, el dicho popular reza, dime con quién andas y te diré quién eres. O tanto va el cántaro al agua que al final se rompe. O el que anda entre la miel algo se le pega. Pues hay muchos adagios populares. Tome el que más le hable y no busquemos parecernos. Ese fue un gran error del pueblo, de nuestro pueblo. Sin embargo, el Eterno sabía que eso iba a pasar y proveyó de normas para esta situación. El circuito de la diferenciación, la necesidad de ser únicos, el ego y la corteza prefrontal, la búsqueda de identidad, de autodeterminación y logro personal, activa la red de control ejecutivo y el sistema de búsqueda de novedades pareciéndonos muchísimo socialmente como seres gregarios que somos por naturaleza. Buscamos también el ser novedosos y a veces en esa novedad se hacen cosas extravagantes. Personas que se tatúan todo su cuerpo. Pues que no estoy de acuerdo que se tatúen nada, pero bueno, es que uno dice, ¿en qué momento? Mujeres y hombres tan lindos que se veían y se ponen cuernos y se ponen como unas esferas en sus cabezas y se pintan la parte blanca de los ojos de negro, de colores, sin importar si van a perder sus ojos, si no, una cosa terrible. Una señora que anhelaba ser invidente y le pidió al oftalmólogo que por favor la hiciera invidente. Y como la cirugía fue fallida, no logró 100% ser invidente, pues demandó al oftalmólogo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Personas que se han quitado parte del cuerpo, que se amputan genitales, brazos, piernas. Un médico se amputó una pierna porque él soñaba con ser un discapacitado. La novedad, el querer ser tan diferentes. Cuando el Eterno nos manda a cuidarnos los unos a los otros y amar todo lo que Él nos dio. Es un privilegio ser hombre, si eres un hombre. Es un privilegio ser mujer, si hemos nacido mujeres. Es un privilegio. Bendito sea el Eterno que me hizo mujer. Y el hombre dice, bendito sea el Eterno que no me hizo mujer, porque somos el complemento perfecto. Diferenciación cognitiva. Evolutivamente, destacar o aportar ideas únicas aumentaba la utilidad de un individuo dentro de la tribu, dentro de la sociedad, elevando su estatus y sus probabilidades de supervivencia. Hoy en día, los seres humanos queremos tener ideas tan únicas, que nos parece súper único. Ay, tan bueno tener un robot, un cyborg en casa que se encargue de esto y esto y esto. Y gente que hasta se enamora de la IA. Y uno dice, ¿no se dan cuenta que no es de verdad? Pero estamos buscando una diferencia cognitiva, sí, una cosa evolutiva que nos lleva más bien como a la involución. Y si no existe esa palabra, pues ya no la acabamos de inventar. Bendito sea el Padre Celestial.
En síntesis de esta primera parte, queremos ser iguales en el marco básico, valores, pertenencias y reglas compartidas, porque eso nos da seguridad biológica, estabilidad sociológica y un propósito espiritual colectivo. Pero al mismo tiempo queremos ser diferentes en nuestra expresión, porque la individualidad es el motor de la innovación, el valor personal y la realización del propósito único de cada neshama, de cada alma y cerebro. Bendito sea el Padre Celestial. Nosotros tenemos que aprender que exactamente ser diferentes colectivamente no es malo. Ser diferentes individualmente no es malo. Lo que tenemos es que buscar ser equilibrados en lo que estamos haciendo y ser acordes al eterno, al propósito del eterno. Y si nosotros miramos acá en la gráfica, los mecanismos de para ser como individuales, digamos así, de buscar la diferencia, opera dentro de nuestra mente en sectores totalmente distintos. Lo que se activa, la parte que se activa son totalmente diferentes. No es lo mismo lo que se activa cuando queremos actuar en la individualización que cuando queremos actuar de manera colectiva. Bendito sea el Padre Celestial. Que el Eterno nos ayude. Bueno, sigamos. Em, Tiene que haber una colaboración. Mira, aquí hay algo bien interesante con respecto a la autoridad y es algo que yo creo que nosotros tenemos que mirarlo de una forma muy seria y es que cuando se instala una autoridad, eh, esa autoridad en el pueblo de Israel tiene una relación entre la voluntad del Eterno y la voluntad del pueblo. Nosotros vamos a decir aquí algo que de pronto va a sonar fuerte y es los reyes para Israel eran puestos por el Eterno, es decir, por voluntad divina. Pero también tenía que ver la voluntad del hombre. Esto es algo bien interesante. Y el rey para Israel tiene que ser israelita, no podía ser un extranjero. Y esto es una sombra profética preciosa de Yeshua HaMashiach. Bendito el abacados, amén. Nosotros vemos cuando estaba cuando fue ungido Esaf para ser el primer rey de Israel, pero también vemos cuando fue, aquí en esta imagen que ustedes tienen acá, cuando fue ungido David. Vemos que ambos los escogió el Eterno, pero, pero tiene mucho que ver con que sea el mismo pueblo quien los reconoce. En el punto 2, limitaciones para evitar los excesos del poder. Está ahí esta porción está en Devarim 17, el 16 y 17. Sin embargo, él no adquirirá, hablando del rey, no puede tener muchos caballos, porque si no se quiere volver a Misrayim, no puede tener muchas mujeres para que el corazón no se extravíe, no debe tener mucho oro y mucha plata. Y uno dice, un momento, nosotros llevamos muchos años viviendo lo que la gente llama la teología de la prosperidad. En muchos ámbitos, en el cristianismo, en raíces hebreas, en Torá, en el mesianismo, es bien tremendo. Una cosa es la prosperidad como tal que el Eterno quiere y otra cosa es esa teología de la prosperidad, donde uno ve y uno dice, ¿cómo puede ser esta persona? Vive de su comunidad, no es un levita, pero pide diezmos. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con estar en un lugar donde quien está dirigiendo no es un levita y se le dan diezmos. Hay que ofrendar al que te enseña, claro, una sedacá, al huérfano, a la viuda, al pobre, al menesteroso, por supuesto, pero diezmos como tal al levita. Y aquí el Eterno dice que no sea de muchos caballos. O sea, que no crea que puede vencerlo todo, que se crea mucha cosa, para que no haga que el pueblo regrese a Misraim. Que no sea una persona de mujeres. No, para que el corazón no se extravíe. Y lo que vemos ahora.
que quieren acumular y acumular cantidades excesivas de plata y oro. Y aquí estamos leyendo la Torá. Esto no es algo que yo estoy diciendo, no, yo estoy leyendo la Torá. Si usted mira la palabra, va a decir lo mismo que dice aquí. El Eterno no quiere que nosotros nos enriquezcamos de cuenta de nuestros hermanos, o por lo menos no así de esa manera. Esas limitaciones son para qué? Para evitar la codicia, la soberbia, la corrupción espiritual. Por eso se imponen tres restricciones muy marcadas. Número uno, no acumular excesivos caballos. ¿Qué son los caballos? ¿Qué eran esos caballos? Pues evitar la dependencia ciega y absoluta en el poder militar. No, es que yo puedo todo, yo tengo la capacidad militar. Y también previene la tentación de hacer regresar al pueblo a Misrayim para comerciar caballería. Que las personas, llega un momento en que la persona siente que es mejor seguir haciendo negocios que estar en los negocios del Eterno. No tomar para sí muchas mujeres previene que el corazón se desvíe hacia la idolatría y hacia los intereses políticos paganos. Las mujeres eran prácticamente como un cambio, un intercambio que se hacía en acuerdos. Muchas veces las familias hacen que sus hijos o sus miembros contraigan matrimonio porque son acuerdos políticos. Eso sigue sucediendo, aunque parezca, aunque uno diga no, es que nosotros no estamos en un ámbito político fuerte para entender ese tipo de cosas. No acumular plata y oro en abundancia, evita la ambición desmedida y el enriquecimiento personal a costa del pueblo. ¿Qué importa que el pueblo esté pasando necesidades con tal de que yo tenga, necesito conseguir mi primer avión? ¿Qué? No, 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 no. No, no podemos hacer esto. El Eterno nos dice, no podemos. El rol de la Torá en el gobierno, punto 3, ya vamos más por de la mitad de esta enseñanza. Cuando él haya llegado a ocupar el trono, o sea, el rey, ¿cierto? Llega a ocupar el trono de su reino, él escribirá una copia de esta Torá en un rollo para sí mismo, de las que los Kohanim y los Levín usan. Permanecerá con él y la leerá todos los días por todo el tiempo de su vida. Mire, qué importante que los que están gobernando escriban la Torá, no cualquier Torá, el Eterno, en su inmensa sabiduría, en su omnisabiduría, bendito el Abacadosh, nos dice cuál Torá de las que usan los Kohanim, no cualquier Torá, no cualquier Torá, no cualquier lectura, sino de las que usan los Kohanim y los Levín, es decir, de las que utilizan en Israel. Así de sencillo, para ponerlo de esa manera. Y dice, y hay que leerla todos los días para ponerla por obra, para aprender a temer al Eterno y a guardar sus palabras, para obedecerlas. Y al mismo tiempo dice, y el que tenga, que esté en eminencia, no piense que es mejor que sus hermanos. Ah, entonces, porque yo estoy enseñando, soy mejor que mis hermanos de cuidando mis viñas o de cualquier otra congregación o cualquier otra Keilah o cualquier otra yeshiva. No, no somos ni los mejores ni los más perfectos. El Eterno dice, no pensemos que somos mejores. No, nadie, simplemente cumplimos funciones y tenemos roles diferentes. Dice, para que no se vuelva a la derecha ni a la izquierda de los mandamientos de los misbots de Yohei Bajei. De esta forma, él, el rey, el que está en eminencia, prolongará su propio reino y el de sus hijos en Israel. Mire, ¿por qué el Eterno mandaba un manuscrito personal? Al asumir el trono, cuando tú y yo tenemos una autoridad, aunque aquí está hablando del rey, pero cuando tú y yo tenemos un poquito de poder, ¿por qué no tenemos, ay, qué tanto poder? No, lo que tenemos es un poquito de poder. Nosotros debemos de saber que la Torá tiene que estar en nosotros, en nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, ha dicho el Eterno. Hay que leer la Torá de manera continua. Ay, Mora, leer la Torá de manera continua. No, si mira que yo no puedo ni leer, los ojitos como que no me dan para leer. Y ves televisión. Ay, sí, y novelas. Ay, sí, ah, qué bonito. Si hay ojos para ver televisión, ¿no? ¿Y cómo estás pegada al teléfono todo el día? Ajá, sí, Mora, hasta se ríen. Ajá, sí, Mora, pues así mismo, así mismo. ¿Cuánto tiempo estás pegada en el teléfono? Ah, ahí mirando cosas que.
innecesarias. Bueno, de esas 3, 4, 5, 6, no sé cuánto tiempo, aparta 1 hora, 2 horas para que leamos la Torá. Llevarla con nosotros, leerla todos los días, aprenderla, temer a Elohim, temer a Dios, guardar sus misbot, andar en humildad, observando la ley, la Torá del Eterno, que impide que nosotros tengamos un ego. El ego no es malo. El problema del ego es que sea un ego, un superego, un ego elevadísimo. Porque cuando estamos acorde al Eterno, eso nos garantiza una bendición para nosotros y para nuestros descendientes. El rey tenía, mire, qué lindo, tenía que escribir la Torah. Asimismo, también hay una porción en que invita a que nuestros varones escriban la Torah ellos mismos. Y uno dice, ¿el Eterno para qué quiere que eso suceda? Mira, hay algo bien interesante que pasa en nuestro cerebro cuando nosotros escribimos. La motricidad fina, que es lo que nosotros activamos cuando estamos escribiendo, no con el computador, no, la escritura a mano. La escritura a mano permite que nosotros tengamos una capacidad mayor de retentiva. Las personas dicen, ah, yo no me grabo ningún texto bíblico. Empieza a escribirlos y se va a dar cuenta cómo se activa la memoria. Porque cuando activamos esa motricidad fina, que es la escritura, la que haces con una pluma, con un plumón, con un lapicero, con un lápiz, cuando utilizas para escribir, inmediatamente varias funciones cerebrales se activan. Una de ellas es la capacidad de nosotros de memorizar, la memoria visual, porque tú estás leyendo, estás viendo. Y aparte de eso, el solo hecho de escribir también hace que tengas una memoria. Por eso cuando nosotros estamos escribiendo o cuando estamos leyendo y subrayamos, inclusive en los libros, luego uno se acuerda, ah, yo leí esto en tal parte, en la Torah esto está en tal parte, y de hecho lo subrayé, y uno se acuerda, está en la parte superior o está en la parte media de la hoja, o está en la parte inferior, o está hacia tal costado, y uno va y lo busca y lo encuentra exactamente. ¿Por qué? Porque se activa la memoria. Y hay memoria, obviamente, todos nuestros sentidos activan memoria. Entonces, si tú estás escribiendo la palabra, ahí, cuando es solo hecho de escribirla, hay una memoria por escribir, hay una memoria por leer, visualizar, y si la lees en voz alta, hay una memoria por el hecho de escucharla. Imagínate, ¿cómo no la vamos a grabar? ¿Cómo no la vamos a grabar? Ay, es que no recuerdo nada, Mora. Pues porque no estás estudiando, porque no estás leyendo. Y cuando hay que leer, no es verdad que nosotros los seres humanos, especialmente las mujeres, somos muy dadas a decir, yo puedo hacer esto y esto y esto, que somos multitareas. Pero cuando estamos en multitareas, no estamos enfocadas en ninguna función específica. Pero si queremos leer la Torah, es solo la Torah. Tú te sientas a estudiar la Torah, nos sentamos a estudiar la Torah y te vas a dar cuenta cómo activas, cómo se activa, porque el Padre no se equivoca, Él nos hizo así. Bueno, ¿cómo vemos a Yeshua en esta aliyá? Veamos entonces, elegido por Hashem Yishai entre todos sus hermanos. O sea, un rey que es 100% israelita, un Yehudí. Yeshua es el hermano mayor, Yeshua es nuestro hermano, nacido del pueblo de Israel. Para los que piensan que Yeshua, voy a decir esta expresión, los que no les guste me perdona, pero hay que decir a veces ciertas cosas para que otras personas nos entiendan. Jesús es judío, Jesús es judío, eso, Jesús es judío. No es, no, no es que él no era judío, sí, judío israelita. Y en cuanto a su creencia, su linaje como tal, a su perspectiva, fariseo, ¿sí? Otro día hablaremos de eso, ¿por qué? Y fariseo no significa ser ni malo ni una persona, no, 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 no. Eso es algo que el enemigo lo inventó para hablar en contra de nuestro pueblo. No. Es una corriente eh, espiritual en la cual se cree en la resurrección de los muertos y nosotros resucitaremos y Yeshua resucitó. Entonces Yeshua es nuestro hermano, nacido del pueblo de Israel, israelita totalmente, descendiente de la tribu de Jehudá, del linaje del rey David.
fue designado directamente por el Padre, por el Eterno, como el Mashiach, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y como está escrito en Colosenses 1:15, Yeshua es la imagen visible del Elohim invisible, Baruch Hashem, el supremo de toda la creación. Rechazo de los excesos de poder y riqueza, sin caballo, sin poder militar, en su primera venida. Otra cosa le será la segunda, pero en su primera venida, Yeshua no confió en el ejército ni en la fuerza terrenal. Entró a Jerusalén humilde, cabalgando sobre un asno, en lugar de un caballo de guerra, sin riquezas ostentosas ni ambición, siendo él el Rey de Reyes y Señor de Señores, como dice en la Escritura. Él no lo escatimó. Ay, no, es que yo soy el Eterno, como cosa que aferrarse, no, sino que se humilló hasta la muerte y muerte haciendo pacto en la taf, muerte de cruz. Bendito el abacados, sin riquezas ostentosas ni ambición, siendo el dueño de todo. Aún así, ¿cómo vino? Vivió y enseñó que su reino no es de este mundo, renunciándole al enriquecimiento personal y a las alianzas políticas o idólatras. Una sujeción perfecta a la Torá. A diferencia de muchos reyes históricos de Israel que fallaron en guardar la ley y la Torá, Yeshua personifica el cumplimiento perfecto de la Torá. Él vivió en constante obediencia al Eterno. Mantuvo un corazón humilde, sin enaltecerse sobre sus hermanos, y sirvió a los demás en lugar de buscar ser servido. Y aquí entonces alguien me dirá, ¿verdad? Usted está diciendo que humilde, pero él mismo cuando dijo que seamos mansos y humildes como Él, eso no es humildad. Vamos a corregir acá esto. Que uno sepa quién es uno no me hace menos humilde. Que yo diga, yo soy abogada, soy docente universitaria y bla, 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 bla. Eso no me hace una persona menos humilde. Simplemente habla de mis credenciales. Otra persona dirá, y yo soy un excelente zapatero. Eso no lo hace una persona menos humilde. Está diciendo que es. Yeshua sabía, yo soy manso y humilde, porque soy el rey de reyes. Yo lo puedo todo y aún así me estoy limitando a este cuerpo humano. Imagínate, hacer esa reducción, ese simsum de él, siendo Elohim, no se aferró a ellos, sino que vino para salvarnos. Una cosa preciosa. Y a servirnos. Bendito sea el abacados. Entrar a Jerusalén en un asno. Bendito sea el Padre. Para no mostrar así claro que ya no va a venir en un asno. Su segunda venida. Él, primero será el Natsal, el rescate. Pero luego cuando él venga, ya viene sobre un caballo blanco en guerra con sus malajim. Y lo último, ¿cómo crezco en Kedushá con esta aliyah? Número uno, aprender a establecer límites al deseo y al ego. Las restricciones al rey que vimos en el capítulo 17, en este capítulo 17 y en los versos 16 y 17, se le prohíbe al soberano multiplicar caballos, mujeres, riquezas. Aplicación a la Kedushá. La Kedushá requiere poner frenos a los impulsos del ego y a los deseos del cuerpo. ¿Impulsos de qué? De poder, de sensualidad, de materialismo. Nos recuerda que no todo lo que está a nuestro alcance debe ser consumido o poseído. No tengo que dejarme llevar por los demás. A que usted no es capaz de hacer esto, a que usted no puede probar tal cosa, a que no es capaz de consumir esto. No tengo que demostrar nada. Para vivir en Kedushá, yo lo único que tengo es que buscar agradar a mi Padre. No todo lo que está a mi alcance es para ser consumido, ni todo lo que está a mi alcance es para ser poseído. Ay, yo necesito tener. No, yo no necesito. Puede que uno quiera algunas cosas, pero de ahí a necesitar el aire, a Yeshua, eso sí necesita uno. Que la sangre le corra por las venas y eso es gratuito por ahora. El Eterno nos dio eso de forma gratuita. ¿Cómo crezco? Inmersión constante. ¿Cómo crezco en Kedusha? Inmersión constante en la Torah.
Copiar y leer la Torah diariamente, diariamente. El rey debía llevar la Torah consigo y estudiarla todos los días para aprender a temer a Shem. Aplicación en cuanto a nosotros, a la Kedushá. La mente se santifica mediante la renovación constante, renovaos pues, así nos manda el Eterno, a través de la renovación constante de las escrituras. Mantener la Kedushá en medio de un entorno profano es indispensable. El estudio diario y la meditación activa en la Torah, recordando que Yeshua es la Torah viviente. Torah por Torah no sirve. La ley sola, dice el Eterno, la palabra sola, la letra sola mata, mas el espíritu, el Ruach HaKodes, vivifica. No es solo Torah, es inmersión en la Torah, sumergirnos en la Torah, pero con el Ruach HaKodes, conocimiento por conocimiento. Eso no sirve de nada. Eso no sirve de nada, de nada, de nada nos sirve. Bendito sea el Padre Celestial. ¿Cómo crees que en Kedushá? Cultivar la humildad profunda, un corazón no altivo. La Torah busca evitar que el rey se sienta superior a sus hermanos. Explicación en cuanto a la Kedushá, la verdadera santidad, nunca produce orgullo ni arrogancia espiritual o religiosa. Al contrario, genera un corazón humilde que sirve a los demás sin considerarse más elevado que su prójimo. Que uno pone, no, es que como sé tanto Torah, dirá alguien. No, cada cual tiene un rol, una función. Puede que alguien sepa muchísimo de Torah, pero vaya uno a ver qué tanto tiene del Ruach HaKodes, qué tanto tiene. Y esta semana hemos estado meditando acerca de nuestros hermanos Yehudí. Han pagado el precio con su vida, con su sangre, porque la Torah permanezca. Pero el pueblo cristiano ha pagado con su sangre para que el Espíritu permanezca. Sería muy difícil que hoy en día nosotros fuéramos judío-mesiánicos si no existiera nuestro pueblo Yehudí que ha dado su vida por la Torá y si no existieran los hermanos, digámosle así, los hermanos cristianos que han dado su vida, porque hay misioneros que han dado su vida por guardar la santidad, porque tengamos el Espíritu, porque entendamos el Brit Hadashah. Y por eso hoy nosotros, los judío-mesiánicos, podemos decir, Padre, gracias, gracias, porque tanto los unos como los otros nos han ayudado a llegar donde estamos ahora. Así que ahora nos toca a nosotros, que nuestros hermanos Yehudí, orar por ellos para que tengan la revelación del Brit Hadashah, del Ruach HaKodes, pero tienen el Ruach, pero el del Brit Hadashah de Yeshua, y orar para que nuestros hermanos cristianos tengan la revelación de la Torah. Bendito sea el Padre. No es tan sencillo, pero decirlo sí. ¿Cómo crees que entonces estableciendo límites al deseo y al ego? Nosotros tenemos que aprender a temer a Elohim y a guardar sus misfot, a cultivar la humildad en la comunidad, la observancia de la ley, de la Torah, impide que el corazón se eleve por encima de los demás. En conclusión, esta aliyá nos enseña que la kedushá es una práctica diaria de autocontrol, límites y alineación a la voluntad divina. Y esto, bendito sea el Eterno, es lo que nos va a llevar a agradar a nuestro Padre Celestial y a que a nosotros nos guste también la Torá y vivir en el Ruach. Tener Torá es una bendición y tener el Ruach de la Torá es doble bendición. Esa es la doble porción. Esta es la doble unción. Torah y Ruach de la Torah. Baruch atah Yehivahei Eloheinu melech haolam, asher b'chavanu mikol ha'amim, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יehivahei נותן התורה, ברוך אתה יehivahei נותן הקדוש Torah. Gracias a todos ustedes por estar y vamos a continuar con nuestros estudios. Bendito sea el Padre Celestial. Shalom, shalom. Shalom, shalom.